Vean, jóvenes, hoy miércoles 1 de febrero. Vamos a iniciar con la clase número 2. Yo estoy tratando de ser puntual en virtud del compromiso pues que tenemos con otra sección y que llevemos en compás, en armonía, pues en cuanto a la cátedra en las dos secciones, en otra forma que vayan en compás, vayan de acuerdo. El día de hoy vamos a trabajar lo que es, lo de la introducción, ya eso ya lo vimos en el primer día de clase, pero sin embargo le vamos a dar un par de pinceladas, así como los conceptos básicos de la materia, así como vamos a ver hoy las clases del derecho. Vamos a ver lo que es el derecho desde el punto de vista subjetivo, derecho objetivo, el derecho sustantivo, el derecho adjetivo, pueblo, estado, indígena, pueblos indígenas. Y vamos a ver si nos da tiempo de ver unas partes de derechos en pueblos indígenas. Ahí nos vamos a quedar para ir a la parte de la otra sección. Vean, cuando hablamos del curso y nos referimos a lo que es la introducción, hacíamos mención que el curso se incorpora en la carrera de abogado y notario de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos en el año 2002. Pero ello surge como consecuencia motivado por la firma de los acuerdos de paz, como también la motivación de los derechos humanos y de muchos aspectos que surgen como consecuencia del enfrentamiento armado, el Estado y la URNG. Pero más que todo, en cuanto a la introducción, es sumamente importante que conozcamos la necesidad de esos derechos difusos colectivos de los pueblos indígenas. Que conozcamos desde luego aspectos prehistóricos, aspectos políticos, aspectos de carácter, aspectos políticos, aspectos vernáculos, tradicionales de los pueblos antes de la conquista, en el momento preciso de la conquista, en el momento preciso de la colonización. Buenas tardes, Lick. Asimismo, buenas tardes. El artículo 66, fíjense bien, de la Constitución Política de la República se refiere a específicamente a ese reconocimiento y a la protección que deben de tener basados de parte del Estado. Ese reconocimiento que debe de existir y la protección que deben de tener con respecto a los derechos colectivos. Y dentro del objetivo es que el estudiante conozca, como les mencionaba anteriormente, la situación en que se encontraban estos grupos étnicos a la venida de los colonizadores, a la venida de los conquistadores a tierra americana, principalmente cuando Hernán Cortés, este conquistador, llega a México cuando Hernán Cortés
llega a México con 300 soldados. Y como yo les mencionaba en una de las cátedras anteriormente, ¿cómo es posible que 3,000, 4,000, 5,000 indígenas que estaban conformados por sutuiles, cachiqueles, mayas, etcétera, sean conquistados por 300 españoles? Hernán Cortés lo que hace es que los divide, los confronta y hacen que ellos se maten. Y entonces la conquista la hacen ellos mismos. Los españoles no hacen absolutamente nada. Y los premios, desde luego, a los privilegios que Hernán Cortés les ofreció a los caciques de cada grupo étnico, sí los cumplió. Se desplaza Pedro de Alvarado a Guatemala con 180 soldados, con 4 cañones que yo creo que ni disparaban. ¿Cómo es posible que estos 180 soldados hayan eliminado a tanto indígena? ¿Quién se lo va a creer? Utilizó las mismas artimañas y la misma estrategia de política que utilizó Hernán Cortés en Guatemala y se confrontan todos los indígenas, se matan entre sí, la conquista la hacen ellos, se da la gran división entre ellos mismos que hasta la fecha preexiste. Y Pedro de Alvarado no cumplió. Él no cumplió con los beneficios y los privilegios que les ofreció a los conquistadores. Hay algo muy importante que estamos hablando de los conquistadores en esa época. Cuando Fray Bartolomé de las Casas llega a Guatemala, con el tiempo utiliza a un nativo llamado Matal Bats. Matal Bats. Y se lo lleva a Madrid. Pero este era un cacique que conformaba parte de los grupos étnicos. Fray Bartolomé de las Casas lo lleva a España y cuando lo presenta ante el rey le solicitan que lo salude con esa reverencia por costumbre y de los grandes privilegios que tenían. Este nativo indígena cacique guatemalteco no le hace reverencia, no se hinca y tampoco lo saluda como ellos querían. Este indígena nativo le dice al rey que dentro de caciques y dentro de príncipes no se van a saludar en esa forma. Y senta un precedente este nativo guatemalteco al no hacerle referencia al rey. Bueno, cuando pasemos después de estos conceptos, pero como aquí dice conceptos, el día del examen, yo sé que muchos catedráticos les piden a ustedes del concepto de derecho penal, del concepto de derecho civil. Es cierto que el concepto se conforma una idea, ¿sí? Pero si yo les pido un concepto de derecho pueblos indígenas, el concepto es derechos de los pueblos indígenas porque es el concepto de lo que nosotros estamos refiriéndonos. Pero si el catedrático les dice a ustedes, deme la definición de derecho penal, de la definición de derecho civil, de la definición de por ejemplo, de teoría del Estado, jóvenes, hay una gran diferencia porque cuando hablamos de la definición nos estamos refiriendo a los elementos, nos estamos refiriendo a su naturaleza jurídica, nos referimos a características del concepto, definitivamente. Entonces, cuando hablamos del derecho, aquí estamos hablando de un derecho, pero es un derecho muy generalizado, la cual es la voluntad que tiene el ser humano de poder actuar. Ese es el derecho. Y el derecho subjetivo es precisamente la voluntad que tiene el ser humano en poder actuar,
pero basado y fundamentado al derecho subjetivo, al derecho objetivo. ¿Y cuál es el derecho objetivo entonces? Es el ordenamiento jurídico escrito que nos permite a nosotros cómo proceder y cómo actuar. Y cuando hablamos del derecho adjetivo, nos estamos refiriendo específicamente al conjunto de normas que regulan el proceso. No específicamente de derechos de los pueblos indígenas, que regulan un proceso, sea penal, derecho civil, etcétera, que es el derecho adjetivo. Pero el derecho adjetivo precisamente se regula a través del derecho sustantivo. Y el derecho sustantivo es el conjunto de normas prácticamente que deben de dársele cumplimiento. Si nos referimos entonces, por ejemplo, al Código Penal, es el derecho sustantivo. ¿Por qué? Porque ahí están marcados los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Mientras que en el derecho adjetivo nos permite entonces dar seguimiento a un proceso para el cumplimiento del derecho sustantivo. Ese juego de palabras, pues ustedes con el tiempo lo van a ir manejando y en el día del examen pues les va a preguntar a ustedes, mire cuál es el derecho objetivo, cuál es el derecho sustantivo, mire en qué se fundamenta usted, por ejemplo, si habla de un proceso, en qué tipo de derecho estamos hablando. Estamos hablando del derecho adjetivo. Vean qué interesante. Ahora bien, nos pasamos a lo que es pueblo. ¿Qué es un pueblo? El pueblo son aquellas sociedades o aquellos grupos de personas, pero en minoría, que se encuentran ubicados en determinada parte del territorio. En el territorio, puede ser en las partes rurales. Estos pueblos tienen sus propias características. Tienen un mismo idioma. Tienen sus aspectos de identidad, su forma de vestir, sus costumbres, sus tradiciones, a diferencia de Estado. Porque cuando hablamos del Estado, aquí ya estamos hablando de un territorio más grande. ¿Y qué es entonces el Estado? Hay varias definiciones, pero dentro de ellas podemos decir que nosotros mismos podemos hacer nuestra propia definición, que el Estado es una sociedad humana establecida en un territorio determinado y que esta sociedad establecida tiene personalidad jurídica y que a la vez tiene obligaciones y que tiene derechos. Pero si nos estamos refiriendo al Estado, no olvidemos cuál es el aspecto axiológico del Estado, que es el bien común, como lo menciona uno de los autores con respecto a las definiciones de Estado, que lo vamos a ver en la temática adelante. Luego, ¿quién es un indígena? Si nos vamos a la Real Academia Española y miramos a lo que dice Guillermo Cabanela, dice que indígena viene del latín, que es indigentia. Sí. Pero cuando lo analizamos más filosóficamente, cuando lo analizamos desde el punto de vista de ese sufrimiento, cuando lo analizamos desde el punto de vista que a nosotros nos interesa, que es la época desde la conquista, desde la época de esa colonización, los indígenas son las personas que se encuentran o se encontraban en determinado territorio a la venida de los españoles o de los conquistadores o de los colonizadores. Ellos son los indígenas que se encontraban en determinado lugar, en determinado territorio, cuando llegan los españoles. Y que ellos sí le dan cumplimiento a sus tradiciones.
Mientras que los nativos, de acuerdo a las investigaciones, estos no desarrollan todas las costumbres que se desarrollan en ese pueblo de los indígenas. Y luego tenemos los pueblos indígenas, los que se ubican definitivamente en el interior de la República, en las áreas rurales, y que a la vez están conformados por varios grupos que tienen sus propias costumbres, sus propias tradiciones, su cosmovisión, etc. Esto de derechos de los pueblos indígenas, yo no recuerdo, yo creo que vamos a ver una parte porque con una de las secciones anteriores nos adelantamos porque me pidieron que continuáramos porque estaba muy buena la clase, se puso muy buena. Bueno, entonces, en ese preámbulo, con esa introducción, ustedes ya se formaron una idea. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? No los estoy agarrando así improvisadamente. No. Ustedes ya con lo que vimos, ya saben por dónde es que se va a manejar la cátedra. Esto yo recuerdo que ya se los expliqué y ya se los dije, pero lo vamos a recalcar. Y yo sé que no va a haber necesidad de tanto estudio, porque una vez ustedes hayan estado presentes en la cátedra, no lo creo, que vayan a estar desvelándose y quemándose las pestañas ahí por las noches estudiando. Basta con hacer actos de presencia y se van a dar cuenta de ustedes que esto es prácticamente cultura general. Yo debiera estar dando penal y no aquí, pero ni modo. Los destinos y las cuestiones de la academia, en la facultad, pues así se dispusieron y aquí estamos. Entonces, pero tiene su secuencia. Yo trabajé aspectos agrarios y lo agrario tiene mucha relación con el curso de Derechos de Pueblos Indígenas y por eso fue que se compaginó toda la situación esta. Miren pues, en el año 2002, yo les mencionaba a ustedes anteriormente que se inició el pensum de estudios. Esta materia de Derecho de los Pueblos Indígenas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Lo que se justifica porque en el presente, ¿sí?, el indígena constituye un fuerte sector poblacional del país, correspondiéndole al Estado velar por la igualdad y respeto de esos derechos. El Estado está respetando, el Estado está dándole la igualdad de participaciones, por ejemplo, al grupo político Movimiento de Liberación de los Pueblos. Yo soy apolítico, pero voto. Porque la política es la ciencia de gobernar, es el arte de gobernar, ¿sí? Pero no soy partidario de ningún partido político. ¿Pero de qué partido? Díganme ustedes. Si todos los candidatos son los mismos y son iguales. Han estado presos en Estados Unidos y vienen ahorita a querer sorprender al pueblo antes neófito de Guatemala. Pero ahora esperemos que no se vayan a repetir los fraudes. Entonces, dice la igualdad y respeto de esos derechos porque es necesario su incorporación al proceso de desarrollo humano, cultural, político y organizativo con el objeto de lograr la igualdad de oportunidades que le permitan la participación en su propio desarrollo. El Tribunal Supremo Electoral, la dirección de cuestión de la inscripción de los partidos políticos, el registro de ciudadanos jóvenes, no han aceptado la inscripción del partido del Movimiento de Liberación de los Pueblos Indígenas, en donde va doña Telma Cabrera conjunto con el señor Jordan, el que fue presidente, fue presidente, sí, del Derechos Humanos, procurador de los derechos humanos. El procurador de los derechos humanos.
Muchas gracias. Miren, entonces, ¿por qué? Yo siempre les mencioné a ustedes que si los grupos étnicos, estos grupos étnicos que son el 60% en Guatemala, 54, 55% en Guatemala, si llegan a unificar, si llegan a unir, señores, me van a disculpar, Guatemala es otro Perú, que vamos a tener un presidente indígena, queramos o no. Lo que sucede es que los criollos, a través de sus filosofías políticas y esa de su democracia participativa, que eso lo vamos a ver adelante, que es uno de los partidos en donde quiere que se paguen impuestos y que a través de los impuestos se les distribuye a la gente que no trabaja, eso ya les voy a explicar qué partido es y si conviene o no. Como consecuencia de ello, no quieren inscribir ese partido. Ahí está el otro partido de WINAC que se unió con otro, a ver qué sucede, si los van a recusar, si es que van a haber impugnaciones en cuanto a las inscripciones. Yo les mencionaba a ustedes que son 340 municipios los que hay que recorrer en 3 meses. ¿Qué partido político va a recorrer 340 municipios en 3 meses? Ni una junta directiva. Ni un comité cívico. Por eso debieran de haber solo 2 partidos políticos, un republicano y un demócrata en Guatemala. Y que se les dé toda la oportunidad de que trabaje en campaña política como lo hacía Álvaro Arzú. Álvaro Arzú tomaba posesión el día de hoy en la alcaldía y al día siguiente ya andaba haciendo política para volver a ser alcalde. Entonces, vean, es necesario que las reglas del juego sean iguales. Aquí hay aspectos excluyentes, hay aspectos discriminativos. No todos los procuradores de los derechos humanos se han llevado sus prestaciones después de entregar el cargo. Hoy el nuevo procurador inicia acciones legales en contra de Jordán Rodas porque está solicitando sus prestaciones del servicio que prestó en la Procuraduría. Y viene el Tribunal de Cuentas, la Contraloría General de Cuentas, se presentan ciertos finiquitos, los presentan al Tribunal Supremo, miren, y no los quieren inscribir. Bueno, veremos a ver qué pasa en este juego político que está poniendo muy bueno. Y nosotros con este curso, nada, es decir, vamos a hacer comentarios, pero el voto es secreto y cada uno de ustedes tiene que elegir que el mal le convenga o el que cree que es mejor para Guatemala. Esta cátedra no es política, no nos está relacionando con ningún partido político. Estoy entre paréntesis haciendo el comentario. ¿Por qué? Porque se relaciona con la cátedra. Entonces, miren pues, el artículo 66 de la Constitución Política de la República establece que Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los de ascendencia maya, por lo que debe respetarse y debe promoverse, entre otras, sus costumbres, tradiciones y forma de organización social, lo que está con armonía con la normativa y garantías internacionales de protección referente a los derechos de los pueblos indígenas, que es parte importante dentro del contenido programático del curso citado, estando entre los objetivos. Cuando hablamos de esa protección referente a los derechos de los pueblos indígenas que están programáticos, estamos hablando también del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y cuál es el objetivo? Que el estudiante conozca parte de la historia, principalmente aspectos prehispánicos,
que conozca la conquista realmente, la colonización, la época independiente hasta nuestros días. Que los mismos comprendan la realidad por la que ha atravesado el pueblo guatemalteco a través de los estudios de los fenómenos sociales. Por ejemplo, cuando se da el despojo, o sea, el despojo de tierras a los pobres campesinos, los derechos colectivos que les han sido denegados, la discriminación, el racismo, el genocidio cultural, entre otros. Entonces, como aspectos de cultura general, ustedes como futuros profesionales tienen que estar inmiscuidos, inmersos en lo que es realmente la clase indígena en Guatemala. ¿Quiénes son los indios? ¿Quiénes son los ladinos? ¿Quiénes son los criollos? Como consecuencia de ello, lo vamos a ver en uno de los cursos más adelante. Entonces, este cúmulo de conocimientos permitirá a los futuros profesionales de las ciencias jurídicas y sociales de tener una visión integral de la situación social, económica, política y jurídica de la ciudad guatemalteca, que le permitirá un mejor ejercicio profesional sustentado en un conocimiento técnico jurídico, pero sin olvidar lo social humanístico que todo profesional universitario debe sustentar. Es decir, pues, que desde el momento preciso, cuando nosotros hacemos el juramento, cuando nos graduamos, de proteger a los desvalidos, es decir, que tampoco estamos regalando nuestro trabajo, pero por lo menos ser justos en cuanto a los cobros profesionales. Cuando nos referimos a los conceptos básicos, como se ha indicado, el curso del derecho de los pueblos indígenas forma parte del pensum de estudios. Mencionábamos que se inicia en el año 2002 en la facultad. Por tanto, relativamente es de reciente creación, en el que debe profundizarse científicamente para el desarrollo de su contenido programático. Y para introducirnos en dicho curso, es necesario estudiar y conocer algunos conceptos generales que proporcionen información básica, que permitan incrementar el conocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pretendiendo con esto hacer conciencia en un reducido porcentaje de la población guatemalteca. ¿Por qué reducido? Porque son pocos los estudiantes, con el fin de abogar por la igualdad de los derechos indígenas ante la sociedad guatemalteca, por lo que en forma concreta se expondrán algunos temas para luego introducirnos en el estudio de dichos derechos colectivos de los pueblos indígenas. Yo ya les expliqué en qué consiste cada uno de los aspectos relacionados con el derecho. Sin embargo, vamos a darle lectura a aspectos de la temática que tenemos acá en la pizarra. Entonces, cuando hablamos del derecho, miren, la complejidad de esta palabra aplicable a todas las esferas de la vida y la singularidad de constituir lo fundamental en esta obra y en todo el mundo jurídico, positivo, histórico, doctrinal. Esto aconseja más que nunca se debe de proceder con orden y con detalles. Como repertorio sintético de sus acepciones más usadas, indicaremos que derecho o derecho son los casos que significa, fíjense pues, el derecho es la facultad natural de obrar de acuerdo con nuestra voluntad, salvo los límites del derecho ajeno, de la violencia de otro, de la imposibilidad física o de la posibilidad legal.
¿Qué significa entonces? Que nosotros tenemos el derecho de obrar de acuerdo a nuestra voluntad. El derecho, estaríamos hablando prácticamente en parte de un derecho subjetivo, pero el derecho objetivo nos permite, nos da esa voluntad que nosotros podamos obrar, podamos actuar, siempre y cuando no violemos las normas de carácter sustantivas. Entonces, es la potestad de hacer o exigir cuando la ley o la autoridad establecen a nuestro favor o lo prohibido por el dueño de una cosa. Entonces, consecuencias naturales derivadas del estado de una persona o relaciones con otros sujetos jurídicos. Colección de principios, preceptos y reglas a que están sometidos los hombres en cualquier sociedad civil para vivir conforme a justicia y paz, y a cuya observancia pueden ser compelidos por la fuerza, por el derecho objetivo. Entonces, para que el derecho, tanto objetivo como subjetivo, no constituya mera ilusión, aspiración vana, frustrada pretensión, requiere como elemento esencial, aun cuando se le haya negado a veces el factor coactivo, la reserva potencial que permite, mediante la fuerza material, si es preciso, apremiar, compeler y obligar el acto, ostensión que nos corresponde contra la indiferencia, la pasividad, la resistencia, la agresión ajena o para el cumplimiento del deber de otro. Es decir, entonces, que debe de existir un derecho plenamente objetivo, o sea, el conjunto de normas escritas, las cuales le dan opción al derecho eminentemente de carácter adjetivo para el cumplimiento de las mismas. Porque el derecho adjetivo, como mencionábamos, es el proceso, y el derecho sustantivo son las normas de carácter coercitivo, que a través del derecho adjetivo se le da cumplimiento a las mismas. Como consecuencia, únicamente el hombre puede ser sujeto de derecho. Y la idea de este incluye la calidad de sujeto pasivo o activo que reviste. El ejercicio del derecho equivale a que los demás lo respeten o lo acaten. Bueno, por la significación vulgar y etimológica de la palabra derecho, indica capacidad, poder, posibilidad reconocida que una persona tiene, pero orientada definidamente en el sentido de rectitud de propósito y de conducta. Es decir, que el fundamento de aquella facultad se halla en el obrar correcto. Ahora aquí caemos entonces en el derecho subjetivo. ¿Cuál conjunto de facultades para deberes exigibles? Kant nos dice que el derecho subjetivo es la facultad de ejecutar aquellos actos cuya ejecución universalizada no impida la coexistencia. Es decir, que el ser humano tiene la potestad de actuar de una forma muy generalizada, pero que no cometa errores que tienden a perjudicar o a violar el derecho sustantivo, cuando se refiera y no impida la coexistencia. Y derecho como norma, y el derecho objetivo, el conjunto de normas para ejercer aquellas facultades y exigir tales deberes. El derecho objetivo tiene como fundamento la ley, la costumbre, los principios generales del derecho
cuáles son los principios generales del derecho, que son el origen o el fundamento de la norma, y participan de la idea de principalidad que les otorga primacía a las restantes fuentes del derecho, y se funda en el respeto de la persona humana o en la naturaleza misma de las cosas. Por ello se ha destacado que todo principio del derecho lleva consigo la necesidad estricta de su estricta observancia, la jurisprudencia, la doctrina. Eso es lo que se refiere cuando hablamos específicamente de un derecho objetivo. Bueno, como consecuencia se considera como derechos a un conjunto de normas que corresponden a un grupo de personas y que en cierta manera ejercen reivindicaciones de carácter colectivo, como lo expone Guillermo Cabanelas en su diccionario de derecho usual, que dice, dentro de lo estrictamente jurídico, dice Cabanelas, el vocablo se emplea pluralizando cuando se refiere a un conjunto de normas o atribuciones que se concede, reivindica o ejerce colectivamente. O sea, pues esos derechos pluralizan, se conceden no a todos los miembros de una sociedad, sino que a un grupo determinado. Así podría hablarse de derechos arancelarios. Aquí es cuando se especifica a qué grupos se refiere determinados tipos de derechos. A los derechos civiles, políticos, laborales, niñez, a los derechos de los pueblos indígenas, etc. Entonces, existe una pluralidad y muy complejos, como dice Cabanelas, con respecto a lo que es el derecho. Esto yo recuerdo que lo vimos en la primera clase, pero vamos a leer para que se complementa. Dice, existe un proceso de revisión del Estado de Derecho fundado, dice, en los derechos subjetivos. Es el derecho, es la facultad, es el poder que le otorga el derecho objetivo. Es el conjunto de normas que forman nuestro ordenamiento jurídico, el derecho objetivo. Bueno, para reclamar ante la autoridad competente el cumplimiento de un deber jurídico contraído por otra persona, con el objeto de dar cabida a los llamados derechos colectivos difusos. Estos derechos colectivos difusos son derechos que por su naturaleza no son titulares de un individuo, sino que corresponden a todos o a un grupo, entre los que están los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, que estos derechos colectivos difusos forman parte también de una gran colectividad de aspectos relacionados como el derecho civil, el derecho político, derechos administrativos, y los derechos también incluyen los derechos de los pueblos indígenas. Esta evolución, el hecho de ser los indígenas el mayor sector de la población del país y la necesidad de su protección justifican la presente asignatura. ¿Y en dónde está fundamentada esa protección, jóvenes? Cuando hablamos que todos los guatemaltecos somos iguales en derechos y en oportunidades, que los indígenas forman parte de una concepción filosófica de la sociedad guatemalteca y que tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades e igualdades que los criollos, los naturales, nativos y los etcétera. Eso es lo que se refiere cuando hablamos de los derechos colectivos, derechos de los pueblos indígenas o los derechos difusos colectivos. Ahora, cuando hablamos del derecho adjetivo, conjunto de leyes que posibilitan y hace efectivo el ejercicio regular de las relaciones jurídicas, al poner en actividad el organismo judicial del Estado. No determina qué es lo justo, sino cómo ha de pedirse la justicia. Entonces, cuando hablamos del derecho adjetivo, nos estamos refiriendo al proceso. Y el derecho sustantivo se refiere a la sustancia misma.
que conforma el objeto de estudio de la ciencia del derecho, o sea, la norma escrita. Por ejemplo, aquí podríamos hablar del código, del ordenamiento jurídico, o sea, del derecho escrito del código penal. Derechos subjetivos. Es el derecho a una persona activa o pasivamente, como titular de un derecho real, como acceder o como deudor de una relación obligatoria. Bueno, ahora continuemos con lo que es el concepto pueblo. Esto ya se los expliqué, pero miremos lo que es lo que nos dice aquí la temática, que está más amplio. Dice, la población, el pueblo es una población más pequeña y con un número menor de habitantes que una ciudad, dedicada específicamente a actividades relacionadas con el sector primario. Cuando nos referimos a ese sector primario, nos estamos refiriendo a que tienen sus propias costumbres, tienen su idioma, tienen su dialéctico, tienen su forma de vestir, ¿sí? Y pertenecen pues a ciertos grupos que se encuentran en el área rural. Conjunto de personas que viven en una población o región o país determinado. Este concepto de pueblo viene del latín populus, es una población o una comunidad rural, es un poblado, localidad o entidad de población de menor tamaño que la ciudad y dedicada principalmente a actividades económicas propias del medio rural, sector primario, ligadas a las características físicas y los recursos naturales de su entorno. Es posible que el día del examen les viene. Nos estamos refiriendo a un grupo determinado de personas, pero es un grupo de personas que se encuentran en un lugar determinado del estado. Entonces, ustedes inmediatamente al referirse que son pocos, que tienen sus propias costumbres, que se dedican a aspectos primarios de su forma de vestir, etcétera, sus características naturales, ojos, pelo, cabello, etcétera, entonces ustedes inmediatamente se ubican que yo me estoy refiriendo a un pueblo. Específicamente, si es posible, a un pueblo indígena, que lo vamos a ver adelante. Entonces, al pueblo se le denomina una población como núcleo, compacto con continuidad, nombre propio y patrimonio, como conjunto de habitantes de un lugar o región o país. Podríamos referirnos a un municipio, aldeas. Y cuando hablamos de los municipios, recuerden que Guatemala tiene 340 municipios, no 321, como dice el documento que posiblemente le llegue. Porque ahí lo estaba viendo. Estoy viendo y tratando de ir actualizando la cátedra. Bueno, ¿qué nos dice León Duguay? Dice que el Estado, fíjense pues, hay varias definiciones. Yo les decía que el Estado es una sociedad humana establecida en un territorio determinado y que a la vez esta sociedad, esta población, este territorio principalmente, tiene personalidad jurídica, tiene derechos y que también tiene obligaciones. Pero como lo dice uno de los autores acá adelante, que lo fundamental del Estado dice que debe de velar por la igualdad y por el bien común. Nosotros entonces nos remitimos a la Constitución Política de la República, en donde dice que no debe de existir discriminación y que el bien común debe de prevalecer sobre el bien particular. León Duguay dice que el Estado es una agrupación humana fijada sobre un territorio determinado donde los más fuertes imponen su voluntad a los más débiles. Ahora bien, George Bourdieu dice, nos explica que el Estado es el titular abstracto y permanente del poder, cuyos gobernantes no son, sino agentes del ejercicio,
esencialmente son pasajeros. Desde luego los políticos ocupan sus puestos y estos son pasajeros, pero debiéramos de concretizarnos más con respecto a las características y a los elementos fundamentales de lo que es el Estado. Haurio dice que el Estado es el régimen que adopta una nación mediante una centralización jurídica y política que se realiza por la acción de un poder político y por la idea de la república como conjunto de medios que se ponen en común para realizar el bien común. Esto último es lo más importante, que se ponen en común para realizar el bien común. Pero habla algo de una muy importante. Habla del poder político y por la idea de la república. En Guatemala debieran de existir solamente dos partidos políticos, un demócrata y un partido republicano. Y no tanto comités cívicos, no tanta basura politizada. Que da pena y da decepción. Estamos confundidos, señores. Miren la hoja de tanto candidato político, hay más de 28. Qué pena, qué vergüenza. Pero estamos en un país democrático. Si estamos en un país democrático, representativo, un país de carácter republicano, ¿por qué es republicano entonces? Porque tiene los tres poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ese es ser un partido político republicano, porque tiene los tres elementos del Estado. Desde luego, también el Partido Demócrata. Lo único que con diferencias en cuanto a su filosofía y su forma de actuar. Porque si alguien me pregunta, mire, Licky, ¿cuál es la filosofía, por ejemplo, de la UNE? El partido de doña Sandra Torres, ¿por qué perdió en las elecciones anteriores? Sencillamente porque tenía muchos vínculos con el partido venezolano, del partido de los beneficios y las oportunidades del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, que fue un caos social, económico y político, una catástrofe. Venezuela, uno de los países más ricos de Latinoamérica y del mundo, viviendo en una pobreza extrema. Señores, por favor. Entonces, la UNE tiene la misma filosofía socialdemócrata. ¿Y cómo, en qué radica esa filosofía socialdemócrata? Sencillamente que los trabajadores, nosotros que nos esforzamos, los empresarios, las personas que obtienen grandes ingresos, tienen que aportar mayor parte de impuestos para que el Estado, a través de ese sistema de gobierno, administre esos impuestos trasladándoselas a estas gentes que no trabajan. A la gente hay que darle un anzuelo y su vara y mandarlo a pescar. Pero a la gente no hay que darle el pescado para que se lo coma. ¿Qué tipo de gente, qué tipo de población entonces se está formando? Entonces los mentados milenios que se la están llevando de salsa, discúlpenme, entonces son ustedes, pues, las nuevas generaciones que tienen que ponerle fin a todo este problema, porque el Estado ya tocó fondo. Esta es una situación eminentemente difícil. La cátedra no está endoctrinando a nadie. La cátedra lo que está haciendo es formando conciencia social. Lamentablemente las cátedras ya no son físicas, no son presenciales, sino que a través de este medio. Yo puse la cámara para que me miren y que me conozcan y que no me les estoy escondiendo.
porque esa es la verdadera realidad la que estamos viviendo. Aquí se requiere que salga un Batman, pues, a salvar la ciudad gótica. Los que no han visto la película, pues que la miren. Porque de lo contrario, este es el acabose. Es una vergüenza, sinceramente. ¿Cómo es posible que candidatos que han estado presos vienen ahora de diputados? Uno que acaba de venir de Estados Unidos, que estuvo preso y que aquí estuvo sentenciado, le acaban de dar medida, quiere lanzarse de candidato porque dice su abogado que la ley se lo permite en Guatemala. Miren, en otro país les quitan las manos. No los dejan participar. Pero nosotros hemos permitido llegar hasta esta situación. Ya me estoy saliendo de la cátedra. Bueno, en esta posición jurídica con respecto al Estado, hallamos las definiciones de Hans Kelsen y de George Hein. Hans Kelsen dice, fíjense ustedes, está mal escrito esto. Dice que el Estado es la totalidad de un orden jurídico, dice, en cuanto constituye un sistema que descansa en una norma hipotética fundamental. El Estado, aquí esta definición es simple y llanamente un ordenamiento jurídico. Por su parte, Heinrich dice que el Estado es una corporación territorial dotada de un poder de mando originario. La palabra corporación es la síntesis jurídica que expresa relaciones de la unidad de asociación y considera a esta corporación como un sujeto de derecho, que tiene también obligaciones. Y esas obligaciones están dentro de los principios de igualdad, está dentro de los aspectos relacionados que el bien común debe de prevalecer, que el bien general debe de prevalecer sobre el bien particular. Bueno, vamos a continuar. La frase número 3, en virtud, prácticamente nos quedan ¿cuánto? Para una hora nos quedan 18, 23. Nos quedan 7 minutos para la hora. Bueno, miren pues, voy a tratar de llegar donde llegué con la otra sección. Esto de indígenas jóvenes, nos referimos a las personas que se encuentran ubicadas en determinado territorio. Los indígenas son las personas establecidas en el territorio del país determinado cuando llegaron los españoles. Y que a la vez ellos le dan cumplimiento a sus tradiciones, a su costumbre, a su cosmovisión. Mientras tanto, los nativos no le dan cumplimiento a ciertos aspectos que le dan los indígenas. Entonces, vamos a entrar en materia para llegar hasta donde llegué con la otra sección. Bueno, miren pues. En sentido estricto, y más habitualmente, se aplica la denominación indígena a las etnias que preservan las culturas tradicionales, a los grupos que tienen sus propias costumbres. En sentido amplio, fíjense ustedes, el término indígena se aplica a todo aquello que es relativo a una población originaria del territorio que habita, cuyo establecimiento en él precede al de otras etnias o cuya presencia es lo suficientemente prolongada y estable como tenerla por oriunda. Explico.
El indígena entonces es la persona que se encuentra o se encontraba en un territorio determinado con sus propias costumbres, tradiciones, a la venida de los españoles. Entonces, se diferencia de nativo, que representa a una persona que nació en un territorio, pero que no mantiene las tradiciones de sus antecesores. Esa es la diferencia entre el indígena y el nativo. Este no le da cumplimiento a las tradiciones de sus antecesores, el nativo. Entonces, en el caso de los indígenas es importante destacar que su linaje ha pertenecido a esa región desde tiempos antes de la conquista de la venida de los españoles. Vean ustedes qué interesante esto. ¿Qué nos dice entonces Guillermo Cabanelas? Nos dice al respecto que con indígena es un natural, dice, originario del país del cual se trate. Aquí hay algo muy interesante. Fíjense pues. Por error vulgar, en algunos sectores del pueblo español se ha creído que indígena era sinónimo de moro, o sea, de moruecos. Bueno, por la correcta calificación dada a estos cuando contra ellos se luchaba en su tierra, o sea, en Marruecos. Igual dislate. Compañera, ¿me puede apagar el audio? Gracias. Miren, igual dislate cometen quienes, igual error cometen quienes en bastantes comarcas de América califican de indígenas con cierto aire despectivo. Además, a los indios descendientes más o menos puros de los mismos. Es decir, en cada estado, cuando el del mismo se haga referencia, son indígenas cuantos hayan nacido en él, antes y después del descubrimiento. Vamos a retroceder. En cada estado, cuando del mismo se haga referencia, son indígenas cuanto hayan nacido en él, antes y después del descubrimiento, y desciendan de los aborígenes americanos, de las razas europeas que luego han poblado tales regiones, o de los mestizos de una y de otra sangre, dice Guillermo Cabanelas. Entonces anotemos que el término indígena data o viene de épocas remotas y que su significado y contexto han tenido una evolución histórica. Aquí hay algo muy importante. ¿Qué es lo que nos dice Humberto Flores Alvarado? Dice que si los primeros españoles venidos a América denominaron a este continente como las Indias Occidentales, dice, para distinguirlas de las otras Indias del Oriente, a sus habitantes le llamaron indígenas, no por suponerlos oriundos de las Indias Orientales, ya que posiblemente solo Cristóbal Colón lo creyó inicialmente así, sino para indicar con el nombre apropiado a los originarios del país, a los nativos del lugar. Esos son los indígenas. Los académicos de la lengua española nos indican que la palabra indígena es originaria del latín. Yo les mencionaba indigentia, originario del país nativo. Entonces, el vocablo indígena se empleó inicialmente para indicar a los originarios del país descubierto, conquistado o colonizado, identificándolos con este término, y para que no se les confundiera con los nativos u originarios de otros países, España, por ejemplo,
Con lo expuesto por Flores Alvarado, se puede concluir que el término indígena fue utilizado por los españoles para identificar a los habitantes de las partes de América que descubrieron y que colonizaron. Aquí nos vamos a quedar. Prácticamente tenemos más de una hora y hay algo muy importante que el día viernes vamos a continuar para darle ya la finalización de este tema del indígena. ¿Cómo y cuándo el aspecto eminentemente fáctico, modo, tiempo y lugar, cómo es que lo define el acuerdo de identidad de los pueblos indígenas? ¿Cómo es que lo define lo que es el procurador de un catálogo de derechos humanos? Cada aspecto relacionados con el indígena. El día del examen, vamos a ver cómo los alumnos les ha ido excelente conmigo, ¿no? Yo no sé si les estoy facilitando la cátedra, porque no se las pongo nada de difícil, tal vez el examen, pero es posible que ahora vamos a cambiar cierta metodología, tanto de enseñanza, de aprendizaje, y tanto como la evaluación. Yo soy enemigo de las evaluaciones, pero es un requisito. Yo no quiero que el alumno esté sentado en el otro extremo, sentado como que aprende, y yo aquí explicando como que enseño. Entonces, esa metodología, señores, no va conmigo. Porque el maestro debe tener el qué y el cómo. El qué lo científico y lo cómo lo pedagógico. Que lo que busca más que todo es esa formación académica en el futuro profesional de la universidad. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Si no, nos quedamos aquí para el día viernes. ¿Ok? Lick, buenas noches. Sí. ¿Me escucha? Sí. Sí. Ok, entonces, indígena le podemos hacer un breve comentario al concepto de que fue el método que utilizaron los españoles para identificar los pueblos que ellos conquistaban. ¿Le podemos hacer ese comentario? Definitivamente, y además que son los originales de los países, de los lugares nativos, o sea, definitivamente son los que encontraron los colonizadores a su llegada y que ellos permanecen en determinado territorio, son los originarios de determinado territorio a la llegada de los españoles o de los colonizadores. ¿Sí? Ah, muy bien. Gracias, ya lo estoy anotando, gracias. Sí, ahí estamos. Licenciado, buenas tardes. O sea que a los lugares donde no llegaron los colonizadores no se les puede decir indígenas. En la mayor parte de Latinoamérica y en América y en muchos lugares del mundo fueron conquistados la mayor parte de los indígenas. Perú, toda América, parte de Europa, encontraron varios sectores en donde ellos fueron colonizados. Pero con respecto a su pregunta, nos dice la teoría, nos dice Guillermo Cabanelas, que se considera indígena. Mire, no necesariamente que hayan sido los que fueron conquistados por los españoles y los colonizadores y que ellos les llamaron indígenas. Nos dice la doctrina que el indígena viene del latín indigentia y que por lo tanto son todas aquellas personas nacidas en determinado territorio. Punto. Ahí está lo agregado. Principalmente aquellas que fueron conquistadas y colonizadores o que encontraron los españoles. ¿Sí? ¿Aló? Comprendo, licenciado, gracias.
Jóvenes, nos miramos el próximo día de clase, día viernes. Licenciado, Feliz noche. Sí, Gracias, licenciado. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.